Ascensión genética. Capítulo 1. El peor de los casos. Silas se quitó la bata de laboratorio, se alisó la camisa negra abotonada con una mano y colgó la larga bata blanca con otra. Incluso después de un largo día en el laboratorio, trabajando con varias toxinas, no parecía afectado en lo más mínimo. Sus acerados ojos verdes llevaban la misma mirada insensible detrás de sus gafas de montura negra, y su complexión tonificada, aunque ligera, seguía siendo recta. Al salir de la universidad, fue recibido por estudiantes y profesores que pasaban por allí. Les hizo a cada uno un gesto cortés pero cortante con la cabeza, sus zancadas largas y casi vigorosas. El aire otoñal era un poco fresco, pero refrescante para su nariz. La universidad tenía un diseño bastante abierto, y después de bajar de los laboratorios del piso superior, el primer piso no era más que grandes pilares arqueados que sostenían los pisos superiores y dejaban entrar la ráfaga del viento y la naturaleza. Está oscureciendo. Un poco pronto para eso, pensó. Se acercaba el invierno y el horario de verano ya había pasado, pero todavía eran solo las 4. Probablemente el sol no debería haber comenzado a ponerse hasta las 5. A Silas le pareció un poco curioso. Es todo el calentamiento global, te lo digo. Ya es la primera semana de diciembre, pero ¿has visto una pizca de nieve? Te lo digo, esos Browns son unos. Las largas zancadas de Silas no se detuvieron cuando pasó junto a un carrito de perritos calientes. Captó parte de la conversación, pero no iba a detenerse para entrometerse. Además, ¿qué podría tener que ver el calentamiento global con la llegada de la noche y el día? Es posible, pensó Silas. Si hay suficientes cambios en los polos norte y sur, la inclinación de la Tierra podría cambiar lo suficiente como para que la luz del día. Una serie de pensamientos vinieron a la mente de Silas, seguidos de una serie aún más larga de ecuaciones y cálculos. No se molestó en detener estos pensamientos, era una buena manera de pasar el tiempo mientras se movía. El mundo era un lugar interesante. Dudaba que el comerciante de perritos calientes supiera de todo esto, y la mayoría podría burlarse de sus afirmaciones, pero había existido la posibilidad de que hubiera algo de verdad en ello. Silas todavía no creía que fuera a suceder. La mitad del mundo pensaba que el calentamiento global sería el fin de todas las cosas. La otra mitad pensó que se trataba de un lío exagerado conjurado por los traficantes de miedo. Para Silas, como la mayoría de las cosas, sentía que la verdad estaba en algún lugar del medio, aunque potencialmente se inclinaba más hacia un lado que hacia el otro. Terminó dedicando bastante tiempo a este problema, y antes de que se diera cuenta, su casa estaba frente a él. Para tener una casa tan cerca de la universidad, Silas, o más bien su familia, estaba bastante bien. La casa suburbana venía con un garaje para 3 autos, un césped bien recortado y el amplio espacio entre las casas que uno esperaría de una comunidad cerrada llena de personas de la sociedad de clase alta. Silas abrió la puerta sin llave y se agachó para quitarse los zapatos de vestir. Sin embargo, inesperadamente fue bombardeado con un ruido mucho más sustancial de lo que esperaría de su casa. La conmoción estaba amortiguada, por lo que no pudo distinguir las palabras exactas que se decían, pero definitivamente había una discusión. Su indiferencia dio paso a un ceño fruncido. Vivía con su madre, su padre, su abuelo y su hermana pequeña. Se podía considerar que era un hogar armonioso, y él había tenido bastante suerte toda su vida. Lo máximo que discutían sus padres era qué cenar. El sonido de los pasos llamó la atención de Silas y una elegante mujer de mediana edad apareció desde la sala de estar. Una niña de unos 13 años se aferró a ella, con lágrimas en sus grandes ojos verdes. La mujer de mediana edad tenía una expresión bastante impotente. Silas, estás en casa, eso es bueno. Sabes que te he dicho que tomes uno de los autos. ¿Por qué insistes en caminar todos los días? Estas eran palabras que Silas había escuchado muchas veces antes, pero se dio cuenta de que su madre solo quería distraerse de la discusión que estaba ocurriendo en el sótano. Silas había deducido que, para que fuera tan amortiguado, solo podía estar ocurriendo allí abajo. El sótano podría considerarse la cueva del hombre de la casa. Allí se ubicaba el gimnasio y varios juegos.
Esto no quería decir que estas cosas fueran importantes ahora, sino que era un lugar al que el padre y el abuelo de Silas solían ir para relajarse. Era extraño que estallara una discusión entre ellos allí abajo. ¿A menos que alguien más estuviera involucrado? Silas lo dudaba. Sus padres eran profesionales de los negocios, pero tenían una estricta política de no trabajar desde casa. Entonces, no podía ser un colega. Pero tampoco podía pensar en ningún amigo que sus padres pudiera desencadenar una discusión tan grande. No está lejos, madre. Caminó hacia adelante, frotando la cabecita de su hermana en un intento de consolarla. Son por lo menos 5 kilómetros. Solo mira, el cielo ya está oscuro, pero tus últimas lecciones terminaron a las 4. Sabes que no es seguro salir en estos días. Silas escuchó los regaños de su madre sin quejarse. Si le importaba tanto escapar de su familia, como un joven de 26 años que ya había conseguido la titularidad en su universidad, podría haberse mudado hace mucho tiempo. La vida en el exterior no le atraía mucho. Tenía bastantes amigos, aunque no los mejores. Había tenido novias en el pasado, pero la mayoría estaban enamoradas de un ideal de quién era, en lugar de la persona que realmente era. No le gustaba beber, salir de fiesta ni fumar. Todas las razones por las que podría estar ansioso por escapar de los ojos de halcón de su madre simplemente no existían. Iré a ver qué está pasando, Silas finalmente logró articular una palabra. Su madre dudó, pero finalmente asintió. No quería interponerse entre su marido y su suegro. Realmente era mejor que Silas fuera. Silas asintió y se dirigió por el pasillo, abriendo la puerta del sótano y bajando. La furia que esperaba no lo golpeó. En cambio, hubo olas de exasperación. Cuanto menos se oía hablar de él, peor sonaba. Pero parecía que su padre y su abuelo realmente no necesitaban ninguna mediación. Cedric, soy tu padre. ¿Cuándo te he extraviado? Regresar es la mejor opción que tenemos en este momento. Papá, nada de esto tiene sentido. ¿Quieres que hagamos las maletas y de repente vayamos a cruzar el mundo? Es demasiado ridículo. Silas acaba de comenzar su mandato y el Ara está terminando su último año de escuela secundaria. ¿Cómo podemos hacerles eso? Los asuntos del mundo secular ya no van a importar dentro de unos meses, Cedric. ¿No lo entiendes? No. No, no lo entiendo. Me has estado diciendo estas tonterías desde que era un niño y nunca lo creí. Silas entró y encontró a los dos enfrentados, cada uno de pie a cada lado de la mesa de billar. La cara de su padre estaba prácticamente roja y su abuelo se pellizcaba las cejas. Nunca has querido escucharme. Si tu madre. Los dos se dieron cuenta de Silas en ese momento. Silas sintió que había llegado en un buen momento, porque tenía la sensación de que su abuelo estaba a punto de decir algo que llevó la exasperación más allá del punto de la rabia. Su abuela había muerto hacía mucho tiempo, antes de que Silas naciera. Pero según lo que él sabía, ella había criado a Cedric sola hasta que tuvo alrededor de 10 años. Después de que ella murió, Magnus regresó y completó sus deberes paternales. Silas no sabía mucho más sobre esta situación, ya que realmente no le correspondía preguntar. ¿Qué niño conocía cada detalle del pasado de sus padres? Tampoco le gustaba la idea de desenterrar el trauma de su padre. Aún así, sabía lo suficiente como para saber que el hecho de que su abuelo criara a su abuela sería un boleto fácil de ida a la ruina. Era viernes, y no quería que su fin de semana se viera arruinado por esto. Silas, dijo Cedric, un poco avergonzado. Honestamente, en el momento en que Magnus mencionó a su madre, ya había visto rojo. No era solo él, sino que incluso Magnus pareció suspirar aliviado. ¿Qué está pasando? Preguntó Silas. Es solo. Magnus y Cedric se miraron el uno al otro. Ya tienes 26 años, Silas. Hay algunas cosas que debes saber, dijo finalmente Cedric. Al ver la mediocre reacción de su hijo a estas palabras, Cedric se rió. Estaba a punto de revelar una gran noticia, pero Silas ya estaba en modo de análisis. Olvídalo. No es gran cosa. Podemos ser considerados una familia para los Browns.
Silas enarcó una ceja. La familia Brown era sinónimo de élite. Actualmente eran la familia más rica del mundo. Habían criado a 3 multimillonarios solo en esta generación y probablemente podrían colapsar el PIB de un país mediano un martes si sintieran que su café estaba demasiado frío esa mañana. Ese comerciante de perritos calientes había tratado de culparlos del calentamiento global, y Silas realmente no lo culpó a él. La industria más grande en la que la familia Brown había comenzado era la industria de la molienda de papel. Aunque habían crecido desde entonces, todavía tenían un pedazo bastante grande de ese pastel y habían deforestado una buena cantidad de bosques frondosos. Dicho esto, la reacción de Silas fue básicamente la que Magnus y Cedric habían esperado. ¿Y qué? Magnus suspiró. Te diré lo que le he estado diciendo a tu padre todos estos años. Él no me cree, pero ¿qué otra cosa puedo hacer en mi vejez? Cedric se cruzó de brazos. Si este anciano no podía convencerlo, ¿cómo iba a convencer a su hijo con cerebro lógico? Magnus pareció darse cuenta de esto también, pero simplemente apretó los dientes y continuó. Las familias más poderosas del mundo no están ahí solo para mostrarse. Siempre habrá cosas que ellos sabrán que la gente común no sabrá. ¿Estás de acuerdo con esto, Silas? Sí. Silas asintió con seriedad. Era ingenuo creer lo contrario. No creía en los teóricos de la conspiración, ni creía en los leales al gobierno. Al igual que la mayoría de las cosas, creía que la respuesta estaba en el medio, en alguna parte. Bien. Magnus asintió, sintiéndose un poco esperanzado. Voy a ir directo al grano. El mundo entrará pronto en un estado de completa conmoción. Nuestra mejor oportunidad de sobrevivir es regresar a la finca de la familia Brown. ¿Qué tipo de agitación? ¿Guerra? Preguntó Silas. Sí, dijo Magnus rápidamente, haciendo que Cedric pusiera los ojos en blanco. Está tratando de blanquearlo. El anciano cree que se avecina un evento cataclísmico de nivel apocalíptico. La guerra podría ser solo uno de los muchos resultados. Silas se quedó en silencio. Su abuelo no mostraba signos de demencia. De hecho, incluso ahora, se veía bastante saludable. Magnus tenía la piel bronceada y rojiza, una cabeza brillante y una barba blanca, y tenía la misma postura de baqueta que todos los hombres de su familia. A pesar de tener poco más de 70 años, había corrido una media maratón hacía solo 2 meses. Obviamente, la demencia no tenía signos externos, pero Silas no había notado nada fuera de lo común e interactuaba con su abuelo todos los días. Aparte de eso, su abuelo nunca antes había hablado de cosas tan ridículas. Hizo que se sintiera más inclinado a creerle. ¿No hay una forma sencilla de comprobarlo? Dijo Silas al cabo de un momento. La sonrisa triunfal de Cedric se volvió amarga y los ojos de Magnus se iluminaron. Silas se acercó a un lado y desenchufó una computadora portátil que estaba transmitiendo una película a la pantalla plana. Estaba pegado a una princesa de dibujos animados, por lo que Silas asumió que su hermana había estado allí antes de que estallara la discusión. Caminó hacia atrás y colocó la computadora portátil sobre la mesa de billar a la vista de su padre y su abuelo. Las familias más elitistas del mundo, puedo pensar en bastantes, pero solo para comprobarlo, realmente solo tenemos que centrarnos en 3. Vamos con los Brown, la familia Abadi y la familia Rouse. Las 3 familias tienen miembros de alto perfil a los que se les ha rastreado su historial de vuelos, y las 3 tienen direcciones de propiedad conocidas públicamente. Silas miró a su abuelo. ¿La dirección de los Brown es la misma que la que está disponible públicamente? Hizo girar la pantalla del portátil hacia su abuelo. Mostraba una ubicación profunda en los Apalaches. Sí, esta es la ubicación, asintió Magnus. Muy bien. Eso significa que podemos concluir razonablemente que si hay un aumento de repatriados, entonces muchas de estas personas de alto perfil también regresarán a casa. Lucius Brown. Malaquías Marrón. Astrid Brown. Estos 3 eran solo los 3 multimillonarios que la familia Brown había creado en esta generación. Todos ellos tenían 40 y tantos años y se habían forjado un camino en sus propias industrias únicas. Silas frunció el ceño. Cedric frunció el ceño.
Magnus se rió. Silas abrió una nueva pestaña. Kael Abadi. Asher Abadi. El ceño fruncido de Silas se profundizó. Ragnar Raus. Torne Raus. Draven Raus. Cada uno de ellos, una y otra vez, sin falta, todos tenían historiales de fuga que los seguían hasta sus propiedades y ninguno después. Todo en la última semana. Los dedos de Silas saltaron sobre el teclado como si estuviera tocando las teclas de un piano. Parecían difuminarse a medida que se movía más rápido. Olvidó que su abuelo y su padre estaban presentes mientras abría pestaña tras pestaña. Dijo que se detendría en 3 familias, pero no lo hizo. Examinó minuciosamente todas las familias poderosas que se le ocurrieron, una docena entera de ellas, antes de quedar satisfecho. Incluso revisó algunos de los más pequeños que no creía que fueran tan especiales en comparación con el resto, y no había cambiado nada. Silas estuvo a punto de cerrar el portátil de golpe. No sé qué tan ciertas son las palabras del abuelo, pero tenemos que irnos. En el peor de los casos, volvemos el lunes. La expresión de Cedric era solemne. Miró hacia su padre, pero Magnus había dejado de regodearse, casi como si Silas acabara de convencerlo a él también. Esa noche, Silas permaneció en silencio, mirando el insípido techo de su habitación. ¿Es esto emoción? No recordaba la última vez que había sentido eso. Incluso todas las serpientes raras con las que trabajó, serpientes que podían matar a un elefante con una mordedura, no aceleraron su ritmo cardíaco de esta manera. El mundo simplemente sentía, aburrido para él. A veces, deseaba ser una persona religiosa solo para poder estar seguro de que algo más grande lo esperaba ahí fuera. Esto podría ser eso. Silas miró hacia arriba mientras la puerta de su habitación se abría con un chirrido. Una pequeña Munchkin vestida con un camisón rosa que casi se arrastraba por el suelo asomó la cabeza. Silas sonrió levemente. Parecía que el ataque de llanto en el que Elara había entrado hoy temprano la hizo no querer dormir sola. Está bien, pero te estás volviendo demasiado grande para esto, ¿sabes? Elara hizo un puchero y se metió en su cama de todos modos. Se sumergió en sus sábanas y reclamó la mitad de su cama, ignorándolo como si ni siquiera estuviera allí. Esto pareció calmar un poco a Silas, y sintió que, después de todo, el sueño no estaba tan lejos. Silas, voy a volver a ver a mis amigos. Tal vez, respondió después de una pausa. Mamá y papá dijeron definitivamente. Sabía que estaban mintiendo. Silas sonrió amargamente. Parecía que lo iban a regañar de nuevo por eso. Estoy seguro de que estarán bien, dijo finalmente Silas. Después de todo, no era como si estas familias estuvieran escapando al espacio exterior, ¿verdad? Al final, todos estaban en el mismo planeta. Eso significaba que había una oportunidad para que todos sobrevivieran. Aunque Silas sabía que esas probabilidades, según sus cálculos, eran demasiado escasas. Capítulo 2. El mayordomo José. Silas agachó la cabeza y dio el primer paso para bajar del jet privado. Llevaba un par de jeans y un jersey de cuello alto blanco, y combinó ambos con un par de mocasines y una gabardina marrón claro. El viento era un poco frío aquí en los Apalaches, así que se había vestido apropiadamente. Por extraño que parezca, el aire no era tan fresco como esperaba, y se sentía más como primavera. Las palabras del maníaco comerciante de perritos calientes volvieron a pasar por su mente, pero no detuvo sus pasos, mirando a su alrededor con su plácida mirada habitual. La finca de la familia Brown estaba situada en lo alto de las montañas, era lo más aislado que se podía estar. Francamente, sin un jet privado, era imposible llegar aquí a menos que estuvieras dispuesto a tomar un avión comercial y luego hacer una caminata de una semana. Como era de esperar de una familia de esta talla, tenían su propia pista de aterrizaje y hangar de aviones. Incluso había una pequeña mansión no muy lejos de la vista, donde Silas supuso que permitían que los pilotos descansaran. Esta fue una buena noticia para él porque había reservado su piloto para todo el fin de semana para evitar posibles percances. Era difícil hacerse una idea de la Tierra mientras se estaba en este pedazo de ella. La pista, el hangar y el alojamiento de los pilotos era todo lo que valía la pena ver aquí.
Probablemente tendrían que tomar uno de los helicópteros que vio alineados a un lado de la morada principal. El resto de la familia de Silas bajó con él. Después de que su padre le dijera unas palabras a su piloto, se separaron y esperaron a su séquito de saludo. A su alrededor, había grupos similares, la mayoría de los cuales eran familias acomodadas que se habían separado de los Brown hacía mucho tiempo. Es probable que muchos de ellos fueran como Silas, ya que no habían entendido este tipo de conexión hasta hace poco. Son bastantes, pensó Silas. Contó casi 50, y esos eran solo los pocos que habían llegado en un momento similar al de su propia familia. Silas miró hacia arriba y encontró a un mayordomo que se dirigía con pasos rápidos. Vestía de la manera más tradicional que uno podía imaginar, su cabello negro y su barba meticulosamente recortada tenían toques de un gris envejecido. Se inclinó con gracia cuando estuvo a su alcance. Bienvenidos. Mi nombre es José. Todos ustedes pueden dirigirse a mí como tal. Por favor, sígueme. Te acompañaré a tu alojamiento con prontitud. Extraño, pensó Silas mientras lo seguía. Los otros grupos deberían haber llegado antes que nosotros, pero todavía están esperando. ¿Por qué? Miró hacia arriba y descubrió que su abuelo estaba prácticamente sonriendo de oreja a oreja. Al final logró contenerse, pero Silas tomó nota. La familia subió a un helicóptero y pronto volvió a estar en el aire. Ni siquiera una docena de minutos después, aterrizaron en el techo de una de las muchas propiedades que Silas podía ver desde abajo. Su hermana no podía ver por sí misma, por lo que había insistido en sentarse en su regazo. Si no fuera por el decoro que mostraban todos los demás, habría apretado sus mejillas regordetas contra las ventanas solo para obtener una mirada más clara. Esta casa debajo de nosotros ahora será tu vivienda. Hay 5 dormitorios y baños, una casa de baños al aire libre con sauna y piscina incluidas, junto con una amplia sala de estar en el patio trasero. Si tiene alguna especificación sobre lo que le gustaría que incluyera el patio trasero, infórmeme y haré que los trabajadores de la construcción y los arquitectos comiencen a elaborar un plan de inmediato. El mayordomo Joseph continuó guiándolos por la casa, explicando muchas cosas, pero Silas seguía atascado en sus primeras frases. ¿Conseguir que un arquitecto ponga en marcha un plan de inmediato? Su intención es realmente acomodarnos a todos por un periodo prolongado. Indefinidamente, potencialmente. Hemos echado de menos el brunch, y todavía no he entendido las particularidades de tu familia. Pero me he encargado de programar el almuerzo a las 1300 horas. Como último punto de énfasis, hay muchas preguntas que no estoy calificado para responder, así que por favor entiendan mi posición. Me han dicho que mañana por la tarde, todo se resolverá adecuadamente. Dicho esto, el mayordomo Joseph hizo una reverencia una vez más y se dirigió rápidamente a las habitaciones de los sirvientes, probablemente para continuar preparando el almuerzo. El recorrido fue tan completo que realmente no había ninguna pregunta que hacer, aparte de las que les quemaban el alma. Sin embargo, después de las últimas palabras de José, solo pudieron mirarse el uno al otro con expresiones algo inexpresivas. Parecía que todo tendría que esperar hasta mañana por la noche. El día pasó rápido. Normalmente, Silas estaría un poco agitado. Tenía una meticulosidad que muchos no podían entender. Le gustaba vestir bien, le gustaba mantener sus cosas ordenadas y siempre era puntual y directo. El hecho de que esta reunión tuviera lugar el domingo por la noche, cuando tenía conferencias programadas para el lunes, no le dejaba mucho espacio para maniobrar a menos que hiciera que el piloto despegara en medio de la noche. Sin embargo, sorprendentemente había tenido muy pocos pensamientos de ansiedad relacionados con este asunto. Su mente estaba completamente enfocada en la reunión que se avecinaba, y entonces finalmente llegó la hora. Agarrado de la mano de su hermanita, Silas siguió por el sendero al aire libre por el que Joseph los llevó a todos. Aunque lo describió de esta manera, el camino de tierra estaba tan bien mantenido que bien podría haber sido pavimento. Parecía que la única razón por la que no lo era para mantener intacto el ambiente de la naturaleza. Había muchos otros grupos de familias que caminaban por estos caminos y salían de sus propias casas, similares a ellos. El ambiente era a la vez educado y ligeramente rígido.
Todos sabían que todos estaban emparentados lejanamente por sangre, pero era difícil sentir ese tipo de cercanía. Con la reunión tan cerca, también había otras cosas en sus mentes. Capítulo 3. Traidores. Silas había estado pensando en muchas cosas en el último día, y sintió que había improvisado algunas piezas del rompecabezas. Por un lado, solo para llegar aquí, uno tenía que tener un cierto estatus, o al menos estar dispuesto a correr ese riesgo. Una sola hora de vuelo para un piloto costaba miles. Incluso si estuviera cerca de la finca, en términos relativos, fácilmente estaría 5 cifras por el desagüe para este solo viaje, en el mejor de los casos. Ninguna familia normal podría alquilar un avión por un capricho como este. Sin embargo, ese fue solo el primer filtro. El segundo filtro, y posiblemente el más importante, fue atreverse a venir en primer lugar. Objetivamente hablando, las palabras de su abuelo eran ridículas. ¿Un evento apocalíptico? ¿Solo conocido por las élites más verdaderas del mundo? Lo siguiente que el anciano diría sería que los Illuminati también eran reales. Sin embargo, aunque sonara ridículo, existían innumerables métodos para comprobar la veracidad de la afirmación. El método de Silas era solo uno. Si supieras lo que estabas buscando, Silas podría pensar en al menos media docena de otros métodos viables. Puede que haya algunas entre las familias que vinieron hoy que solo buscaban venir al mundo. Tal vez pensaron que los Browns les darían la oportunidad de volar más allá de su posición actual. En opinión de Silas, estas personas deberían ser la minoría. El resto eran parecidos a él, de mirada aguda y buscando saciar su curiosidad. Las familias fueron conducidas a un gran comedor, cada uno asignado a sus propias mesas. Separados de nuevo, señaló Silas. Era sutil, pero parecía haber un esfuerzo consciente para dificultar que estas pequeñas familias interactuaran entre sí y comenzaran a hacer preguntas. Silas no creía que hubiera nada siniestro en ello, al menos no todavía. Era más probable que fuera una forma de control de multitudes. Se sirvió una comida completa de 3 platos y el comedor se llenó de sonidos de charla tranquila. Los ojos de Silas se posaron en algunas figuras de la mesa principal, 3 en particular que reconoció al instante. Lucius Brown, Malachi Brown y Astrid Brown, 2 hombres y una mujer, cada uno único a su manera. Todos compartían una larga mesa, frente al comedor, como si estuviéramos en la época del Renacimiento y fueran reyes y reinas. Por extraño que parezca, no parecían tener intención de dirigirse a todo el mundo. En una situación en la que todo el mundo seguía meticulosamente la etiqueta, esta acción, o más bien la inacción, sobresalía como un pulgar dolorido. Se sirvió el postre, una agradable tarta de queso ligera y aireada rociada con mermelada de fresa. Se veía delicioso, aunque Silas no se lo comió. Tendía a mantenerse alejado del azúcar. Descubrió que su cuerpo era demasiado sensible a ella. Su hermana pequeña, sin embargo, felizmente se llevó su pieza. Realmente no sabía dónde había encontrado la habitación este pequeño Munchkin en ese cuerpo suyo del tamaño de un bocado. Alguien se levantó de su asiento. Silas no necesitó mirar para saber quién era. Había estado concentrado en estas personas durante toda la noche. En el momento en que sus orejas se crisparon, supo que tenía que ser Astrid. Astrid tenía más o menos la misma edad que la madre de Silas, y su aspecto era tan similar que fácilmente podrían pasar por hermanas. Eran 2 mujeres de unos 40 y tantos años que parecían tener poco más de 30. Su estilo de vestir era simple y elegante, y su elección de joyas era apagada y no muy grandilocuente. Astrid lució un vestido negro que logró no transmitir la melancolía que uno podría esperar. Un collar de perlas adornaba su esbelto cuello, y su cabello tenía bastante volumen, casi como si lo hubiera regado con laca, y sin embargo, no tenía la rigidez esperada ya que fluía suelto hasta sus hombros. Era hermosa, pero sus cejas tenían una autoridad no disimulada. Había un dicho que decía que la mayoría de las mujeres más ricas del mundo eran viudas o divorciadas, pero Astrid no era ni lo uno ni lo otro, ya que nunca se había casado. Tenía todo el derecho de estar hombro con Lucio y Malaquías. Los dos incluso parecían ceder un poco ante ella. No diferirá, pensó Silas.
Más bien se contentan con dejarla tomar la iniciativa. Se ven unos a otros como iguales. ¡Qué dinámica tan interesante! ¿Por qué compiten para que tal jerarquía sea necesaria? Sé que todos ustedes tienen muchas preguntas, así que hablaré de una vez por todos ustedes. Aunque estas palabras suenen arrogantes, la familia necesita que todos ustedes entiendan que las formas actuales del mundo no pueden continuar tal como están construidas actualmente. En el futuro, no todos seremos iguales. Lo que tienes hay que ganársela, y solo lo que has ganado puedes usarlo. La mirada de Astrid recorrió el comedor. Ella estaba marcando la pauta y su autoridad hacía difícil que a nadie se le ocurriera siquiera refutarla. La Tierra ha sufrido 6 eventos de nivel de extinción a lo largo de su historia. La extinción del Ordovícico. La extinción del Devónico. La extinción del Pérmico-Triásico. La extinción del Triásico-Jurásico. La extinción del Cretácico-Paleógeno. La extinción del Holoceno. Muchos fruncieron el ceño cuando escucharon esto. Todos eran personas educadas. Habían oído hablar de estos eventos de extinción de pasada, aunque no muchos habían oído hablar de ellos con tantas palabras. Pero aquellos que se habían sentido extraños de que los estuvieran agrupando de esta manera. La extinción del Holoceno, por ejemplo, fue un evento de extinción actualmente en curso, causado a manos de los humanos y su impacto en la vida silvestre de la Tierra. ¿Por qué mencionar estas cosas? Sus libros de texto le han dicho que estos eventos de extinción fueron causados por varias cosas. Volcanes, glaciaciones, asteroides, un sinfín de cosas horribles. Sin embargo, estoy aquí para decirles hoy que todo esto es una tontería. Cada uno de estos eventos de extinción, incluso el llamado en curso, han sido causados por una sola materia. La ascensión convocada. La expresión de Astrid se volvió solemne. Muchos de ustedes optarán por irse después de esta noche. Quiero dejar en claro que la familia no te detendrá. No somos una organización benéfica, ni creemos que los que llevan nuestra sangre necesiten ese tipo de mimos. Una vez que sales por esa puerta, no hay retorno. Lo que suceda después no tendrá nada que ver con nosotros. No tenemos paciencia con los tránsfugas. Capítulo 4, Estela. Silas observaba todo esto en silencio. Es una muy buena oradora. Mencionó algo tan fantasioso como una ascensión convocada, y luego lo arraigó de nuevo en la realidad. De alguna manera, suena menos ridículo cuando lo dice así. Ahora supongo que volverá a explicar lo que es una ascensión convocada. La ascensión convocada es un evento a nivel de multiverso. Es una oportunidad para que la Tierra entre en el escenario mundial, el verdadero escenario mundial. La primera oportunidad fue hace más de 400 millones de años, y terminó en fracaso. La sexta oportunidad, durante la era de los Estados Unidos de América, China y Rusia, fue lo más cerca que hemos estado del éxito, pero fuimos destrozados por luchas internas. Has leído libros sobre los asuntos de la cultura y la raza, y el gran papel que han desempeñado en nuestra historia. Lo que no sabes es que incluso cuando nuestras vidas estaban en juego, nada cambió. La mirada de Silas de repente se volvió aguda mientras se sentaba hacia adelante. Eran palabras sencillas, pero que prácticamente le cayeron como un camión. Hace cientos de años, las naciones más poderosas del mundo fueron erradicadas debido a una guerra nuclear total. Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña, todos ellos vieron aplastados sus centros de poder. Aunque ahora estaban en los Apalaches, este país ya no se llamaba América. En su lugar, se llamó Coalición Unida de Terranova. Estos nombres fueron decididos a propósito para exudar un aire similar al de los países a los que reemplazaron, casi como un saludo silencioso a las vidas perdidas y un recordatorio de que nunca más se debe seguir ese camino. Incluso hasta el día de hoy, cuando la sociedad básicamente se había puesto al día con los días anteriores a la lluvia radiactiva, ningún país poseía ojivas nucleares. Bueno, al menos no públicamente. Esto, sin embargo, fue solo el comienzo. En esta época, la raza no era realmente una cosa. Si mirabas a tu alrededor, la mayoría de la gente era étnicamente ambigua.
Si Silas fue recogido y arrojado a la era anterior al evento de la sexta extinción, al verlo, sería difícil decir si era de Europa del Este, del Medio Oriente, hispano o tal vez incluso un descendiente de raza mixta de algún tipo. Esto era lo mismo para todos. Sus padres, su hermana pequeña, su abuelo, Astrid, o incluso los demás invitados. Todo esto era información disponible públicamente, el tipo de secreto a voces en el que ni siquiera pensabas mientras caminabas por las calles todos los días, pero las palabras de Astrid hace un momento hicieron que su corazón comenzara a acelerarse tanto tiempo después de que finalmente se calmó. Si después del evento de la sexta extinción, la Tierra volvió a fracasar, esta vez debido a conflictos internos causados por diferencias culturales y raciales, ¿qué mejor manera de lidiar con eso que tratar de hacer que todos sean de una cultura y una raza? Incluso ahora había un lenguaje universal en toda la Tierra. Fue un esfuerzo valiente, pero los humanos eran criaturas verdaderamente repugnantes. Sin raza, se convirtió en una cuestión de clase. ¿No era el ejemplo perfecto aquí? Las familias poderosas se estaban reuniendo ahora, y Astrid ya había mencionado el linaje una vez. ¿Y los pobres? ¿Qué pasa con las personas que no tenían una familia de clase billonaria para llamarlos de repente a casa? Este será nuestro séptimo intento de ascender. Hay mucho en juego, pero seré breve. Cada mundo solo tiene 9 intentos para ascender. Después de fracasar en el 9º intento, perderá su derecho a la soberanía y pasará a los otros señores supremos de su región galáctica. En segundo lugar, aquellos de ustedes informados sobre los eventos de extinción pasados entienden que somos bastante afortunados. No todas las especies dominantes logran sobrevivir a un evento. Muchas criaturas del pasado ya no están con nosotros, siendo los dinosaurios los primeros que probablemente les vengan a la mente. La raza humana logró sobrevivir a un evento de extinción, pero es imposible garantizar que podamos sobrevivir a otro. Astrid hizo un gesto con la mano y las luces del comedor se apagaron un poco cuando un proyector comenzó a caer sobre su espalda. En este momento, todos ustedes solo tienen mis palabras, y como he dicho, no estoy aquí para mimarlos a todos. Pero sí creo que es justo que todos ustedes puedan presenciar exactamente lo que mis primos y yo hemos presenciado antes de tomar su decisión. El proyector encajó en su lugar y una imagen se disparó sobre él. No era una imagen, pero era una caja de bronce que aparecía, flotaba y giraba en el espacio. Silas frunció el ceño. Miró hacia el techo y comprobó si había cables, luego repasó todos los trucos de magia del libro para tratar de encontrar la trampa, pero no se le ocurrió nada. A esta caja se le conoce como Seristio. Más exactamente, una estela de bronce de la ciudad. Se puede decir que es porque nuestro antepasado logró sobrevivir a la sexta extinción que tenemos esto en nuestro poder. De hecho, esta estela de la ciudad de bronce es sin duda la posesión más valiosa de la familia Brown. Todos ustedes, tóquenlo. Las luces volvieron a la normalidad y el proyector volvió a subir. Astrid apoyó una mano en la estela de la ciudad de bronce y ésta salió disparada por el comedor hasta la primera mesa. La espera fue agonizante. Silas tuvo que sentarse allí pacientemente, observando cómo una mirada tras otra se iluminaba como un infierno furioso. Su pierna comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo, moviéndose tan rápido que cuando la estela de la ciudad de bronce llegó a su mesa, su respiración era un poco apresurada. Aún así, se controló, observando cómo su hermanita saltaba ansiosamente primero sobre él, luego su madre y luego su padre. Silas, el ara tiró de su manga. Es genial. Fue como un boom, luego un relámpago, y luego todas estas palabras y letras aparecieron en mi cabeza como si estuviera soñando, pero no estaba soñando. Por primera vez, Silas ignoró por completo a su hermana pequeña. Su abuelo sonrió, empujando el cubo flotante hacia él sin siquiera echarle un vistazo. Su mirada con un dejo de placer y una mirada cómplice. Silas se acercó y tocó el cubo, con la mente en blanco. No, era como si su mente y su cuerpo se hubieran dividido en dos, su mente viera cosas que su cuerpo no veía. De alguna manera, estaba seguro de que lo que fuera no podía ser visto por sus ojos, sino que era más bien el ojo de su mente. Como dijo el ara, se sentía como si estuviera soñando.
Y entonces llegaron las palabras. Estela de bronce de la ciudad. Estado, inactivo. Nombre del pueblo, sin nombre. Nivel de territorio, aldea rudimentaria. Diámetro del territorio, 100 metros. Residentes, 0/100. Soldados, 0/10. Popularidad, 0/0. Límite de la aldea subsidiaria, 2. Estadísticas del territorio, servicios básicos más 5%, límites básicos más 100%. Silas estaba completamente asombrado. Simplemente no había tecnología a este nivel en ninguna parte. Incluso los juegos de realidad virtual seguían atrapados en una era de imágenes proyectadas. No estaba ni cerca de ser capaz de enviar algo directamente a tu cerebro. Hubo algunas mejoras en el frente de la capacidad de usar chips de computadora para reemplazar la vista, pero simplemente no había nada como esto. ¿Amenidades básicas? ¿Límites básicos? ¿Qué es eso? El deseo de Silas de entenderlo todo ardía como una hoguera. Su curiosidad prácticamente se lo estaba comiendo vivo. Lo que no esperaba era obtener una respuesta. Servicios básicos, producción de cultivos, atracción del pueblo, potenciador de talento. Límites básicos, diámetro del territorio, residentes, soldadesca, límite de la aldea subsidiaria. Silas se quedó atónito en silencio, no por la respuesta, sino más bien por lo que significaba la respuesta. Me leyó la mente. Leyó mi mente y luego respondió de la misma manera. ¿Cómo es posible? Él ya lo supo desde ese momento, que no volvería a casa. Capítulo 5. Gestos simbólicos. La luna estaba llena esa noche, teñida de un ligero toque de azul que le daba una belleza etérea. Silas se maravilló de ello, sintiendo que hoy tenía un significado diferente. Ya no era solo una roca en los cielos, un pedazo de tierra arrancado y atado por la gravedad. En cambio, se sentía más como un trampolín, o tal vez incluso como una distracción, oscureciendo lo que había más allá con su hermosa luz. Silas sintió que alguien se sentaba a su lado. El banco de piedra tenía espacio más que suficiente, aunque era extraño que alguien estuviera despierto hasta tan tarde en la noche. Era más de medianoche. Por lo general, le gustaba conciliar el sueño en un horario bastante estricto para poder despertarse temprano en la mañana. La gente descuidaba el sueño con demasiada frecuencia, cuando probablemente era el supersuero más poderoso que existía. Pero como él tampoco podía dormir, ¿quién iba a decir que los demás no sentirían lo mismo? Abuelo, dijo Silas con ligereza. Magnus sonrió. A estas alturas, ya estaba acostumbrado a la forma rígida de dirigirse a su nieto. Conocía el corazón de Silas mejor que casi nadie, por lo que no se dejaría atrapar por cosas tan triviales. ¿En qué estás pensando, Silas? Silas nunca quitó los ojos de la luna. No era que no pudiera responder, sino que la respuesta sería demasiado larga y, en última instancia, no llegaría a la esencia de lo que su abuelo quería hablar. Lo sabes desde hace mucho tiempo, fue lo que Silas finalmente dijo. Magnus suspiró. Sonaba envejecido y cansado, y probablemente era la primera vez que su abuelo exudaba realmente la presencia de su edad. Los padres de Lucius, Malachi y Astrid, son mis hermanos. En comparación con las otras familias traídas aquí, se podría decir que somos los más cercanos a la familia principal en sangre. Tu padre, debería haber sido el cuarto entre ellos. Él también debería haber tenido el título de Grimblade. ¿Espada siniestro? Preguntó Silas. Sí. Este es el nombre de nuestro linaje. Con el fin de mezclarnos mejor con la sociedad moderna, cambiamos nuestro nombre a Brown. Probablemente esto es algo que te dirán en los próximos días, pero ya te han echado bastante. Silas asintió lentamente. A decir verdad, esto era mucho más fácil de aceptar ahora. Si su abuelo se lo hubiera dicho hace unos días, podría haber intentado ingresarlo en un hospital. Espada siniestro. Era un nombre rústico, y la emoción que desprendía solo podía tomarse de una de dos maneras. O pensabas que era la fantasía de un niño de 5 años, o que era autoritario y valiente. Silas era neutral. Hace tantos años. Fue mi culpa.
Tuve un hijo con tu abuela, una mujer que mi padre no aprobaba. Soporté una gran cantidad de presión y me esforcé porque la familia compensara este error, Magnus negó con la cabeza. Al final, el resultado fue que abandoné a tu padre durante 10 años y no estuve allí cuando murió tu abuela. Silas miró hacia el perfil lateral de su abuelo. Nunca antes había visto llorar a Magnus. Incluso ahora, las palabras de este último eran firmes y uniformes, pero las lágrimas seguían corriendo por su rostro en un flujo incontrolable. Al cáncer. Imagínate que, mi mujer, el amor de mi vida, murió a una cosa tan vil y detestable cuando su hombre provenía de la familia más poderosa de este mundo, cuando en unas pocas décadas, una enfermedad así podría curarse con solo un movimiento de la mano. Silas sabía que su abuelo debía estar refiriéndose a esta venida. Ascensión convocada, lo llamaban. Su mundo no tenía una cura para el cáncer, pero este mundo parecía tenerla. Magnus volvió a negar con la cabeza. Cuando me enteré de la muerte de tu abuela, abandoné a la familia y mi primogenitura. Mi padre me prohibió traer a Cedric de vuelta a la familia, así que solo pudimos salir adelante por nuestra cuenta. ¿Y no sientes resentimiento?, preguntó Silas. Ja. Magnus se rió, su risa tenía un toque de oscuridad. ¿A quién iba a resentir? Ese hombre murió hace mucho tiempo y ni siquiera asistí a su funeral. Incluso si tuviera algo de resentimiento, esta familia merece una oportunidad de sobrevivir. ¿Por qué iba a dejar que mi propia mezquindad se interpusiera en el camino cuando el culpable se ha ido? Silas no respondió, escuchando atentamente las palabras de su abuelo. Estos asuntos habían estado en su pecho durante mucho tiempo, pero nadie le creería. Ni siquiera su propio hijo le creyó. Si Silas miraba esto desde la perspectiva de su padre, parecería que los Brown estaban obsesionados con el dinero y la clase hasta el punto de controlar cuidadosamente los matrimonios de sus descendientes. Pero ahora que había visto la estela de bronce, era un asunto mucho más profundo que eso. Esto era realmente una cuestión de vida o muerte, con el destino de toda la raza humana en juego. Teniendo en cuenta el nombre Grimblade y el hecho de que su abuelo lo llamó linaje, también podría significar que la línea de sangre también era increíblemente importante, y las acciones de su abuelo pueden haber comprometido eso. Con esa perspectiva, todo era mucho más razonable. Silas pasaba mucho tiempo con serpientes. Criarlos cuidadosamente para seleccionar patrones hermosos o venenos más poderosos no era algo en lo que solo él incursionaba, sino en lo que participaban muchos otros entusiastas de los reptiles y científicos por igual. Si el asunto del linaje se volvía tan importante en este nuevo mundo también, y a una escala mucho mayor, no podía evitar sentir que los esfuerzos que sus predecesores habían realizado para eliminar la raza serían en vano. ¿Pero no era eso lo habitual? Los poderosos haciendo gestos simbólicos a los débiles mientras acumulaban todo el poder para sí mismos. Capítulo 6, solo uno. De todos modos, este anciano ya se ha desahogado adecuadamente. Magnus le dio unas palmaditas en el hombro a Silas. No es de esto de lo que vine a hablarte. En cambio, quiero hablarle sobre la estela de bronce. Eres agudo, estoy seguro de que ya te has dado cuenta. ¿Que solo hay uno? Silas terminó. La sonrisa de Magnus se ensanchó, sus ojos llorosos brillaron con orgullo. Amaba mucho a su familia, y este nieto suyo nunca dejó de impresionarlo. Efectivamente. Solo hay uno. Solo habrá un señor de la ciudad, y la elección solo vendrá de esos tres. Incluso si no hubiera cometido ese error hace tantos años, sería tu padre, y no tú, el que tendría la oportunidad de competir por esta oportunidad. Silas asintió. No se sorprendió. El presidente de la Coalición Unida de Terranova tenía una edad mínima de corte de 35 años. Según la ciencia, el cerebro de Silas había dejado de crecer recientemente y aún no tenía suficiente experiencia de vida. Además, si bien fue profesor titular a una edad tan temprana, ¿qué era eso en comparación con 3 multimillonarios? Si los Brown solo tenían una estela de la ciudad, e iban a poner sus esperanzas en alguien, incluso si no era alguien de la familia inmediata, definitivamente no sería alguien tan joven como Silas. Magnus soltó una risita.
Sabía que su nieto tenía un gran orgullo de sí mismo, se reflejaba en la forma en que era tan estricto consigo mismo y en su disciplina. Pero también era lógico hasta cierto punto. No se enfadaría por algo así, aunque Magnus sabía que Silas solo tenía un pensamiento en mente en este momento. Definitivamente soy la mejor opción. Puedo decirte cuáles son los planes de la familia con anticipación y puedes tomar la decisión por ti mismo. Sin embargo, si te vas por tu cuenta, estoy seguro de que puedes entender las consecuencias. Este es un asunto de vida o muerte, por lo que el castigo por disensión será proporcional. Silas asintió. Incluso si Silas demostrara ser un talento, la familia querría que se consolidara bajo su mando y ayudara. Si pusiera sus esfuerzos en otra parte, sería tan bueno como ir en contra de ellos. La estela de la ciudad es el bien más valioso en el reino de la ascensión. Los más comunes de ellos en realidad se titulan simplemente estela común de la ciudad. Más del 99% de las ciudades serán así. ¿Es esa la razón de los topes?, preguntó Silas. Sí. La estela de la ciudad de bronce es una mejora, por lo que recibe más territorio por nivel, más residentes, etc. Sin embargo, la prueba para ganar uno es excesiva y pesada. Para que el linaje Grimblade obtuviera uno de los grados de bronce, se requería un sacrificio que no estaban dispuestos a hacer hasta que ya estaba claro que fracasaríamos en nuestro sexto intento. Silas arqueó ligeramente las cejas al oír estas palabras, y su abuelo asintió en respuesta. Perdimos a miles de guerreros y el linaje fue aniquilado casi por completo, pero solo valió la pena porque el evento de extinción se acercaba, de todos modos. O asumíamos el riesgo o nos enterrarían. A partir de estas palabras, y por este nivel de sacrificio, era obvio que los marrones, o los Grimblades, mejor dicho, nunca podrían dar esta estela de la ciudad a un forastero como Silas. Habían renunciado a demasiado. Pronto, comenzará la ascensión invocada, y este será un periodo que la familia utiliza para evaluar cuál de los tres será el más adecuado para convertirse en señor de la ciudad. Este periodo también es importante porque la ubicación de tu ciudad es tan importante como cualquier otra cosa. ¿Cambia el mundo?, preguntó Silas. Magnus se rió. Una vez más, su nieto había dado en el clavo. Sí. El reino de la ascensión es aleatorio cada vez. El terreno, los ecosistemas, incluso los peligros son siempre completamente diferentes. Incluso si no lo fueran, sería muy difícil que existiera un mapa completo en primer lugar. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Silas. Magnus sonrió amargamente. No, Silas. Esto no es algo con lo que te estoy atando, solo puedo sentir que esta sería una elección que querrías hacer y te estoy dando mi bendición para que lo hagas. Sí, y solo si quieres. Tu padre es un buen hombre. No sé cuánto crédito puedo atribuirme por eso, pero él no es ambicioso. Se contentaría con seguir los planes de la familia. Tu madre es una buena mujer y siempre lo apoyará bien. El pequeño Munchkin es demasiado joven y ni siquiera estará entre los convocados a menos que Cedric e Isolde lo consientan, y sabes que no lo harán. No es que papá no sea ambicioso, dijo Silas con ligereza, es más bien que no tiene razón para hacerlo, se contenta fácilmente, y ese es un buen rasgo. Magnus estuvo de acuerdo, pero en este mundo, realmente no había diferencia. Si Cedric necesitaba un detonante para volverse ambicioso, en ese momento, ya sería demasiado tarde. De cualquier manera, lo que estoy tratando de decir, Silas, es que soy demasiado viejo y tus padres no tienen el carácter necesario. Aunque la edad será un factor mucho menos importante muy pronto, para entonces, gran parte del resultado estará decidido y ya no será mi turno de decidir las cosas. Tienes que aprovechar este próximo periodo de amortiguación para averiguar lo que quieres hacer. Silas escuchó atentamente, y él y su abuelo hablaron hasta bien entrada la noche. Capítulo 7, incluso si muero. Los días pasaron rápido. Todos los días se celebraba una nueva reunión y los miembros de la familia estaban informados y preparados. Sin embargo, no fue hasta el último día que todos se dieron cuenta del peso de lo que estaban a punto de hacer. Este asunto no era una broma, ni era un juego.
Era una de las últimas oportunidades que tenían para salvar el planeta Tierra, y el riesgo era proporcional. En esos días, la familia no los entrenaba. Fue inútil. ¿Qué progreso podría hacer alguien sin experiencia en combate en una semana más o menos? Incluso si la sabía que esta era una gran debilidad suya. Era, en el mejor de los casos, un boxeador aficionado, y eso sí era generoso consigo mismo. Todo lo que tenía a su favor era su complexión atlética y su resistencia decente. Sila se preguntó por qué no los habrían llamado antes, pero luego se dio cuenta de que ya lo habían hecho. Habían escatimado todos los recursos que estaban dispuestos a dedicar a este asunto. Ellos, los miembros de las familias de la rama de Grimblade, estaban en su mayoría mal preparados, pero ¿sucedía lo mismo con Lucius, Malachi y Astrid? ¿Y qué hay de sus subordinados directos? Esta era una clara línea divisoria. Llamarlos de vuelta no era más que reforzar su administración con aquellos lo suficientemente inteligentes como para saber que debían regresar. Esta noche, comenzó Lucius Grimblade, se te darán dos opciones. La primera opción será entrar en el plano del éter, y la segunda será permanecer aquí. Si eliges el primero, serás arrojado a un mundo de prueba, uno en el que estás mal preparado y tienes más del 90% de posibilidades de morir. Si eliges la segunda, estarás renunciando a esta oportunidad y tendrás otra opción en el futuro para subordinarte a un señor de la ciudad. La familia Grimblade no tomará esta decisión por ti. Independientemente de la elección que hagas, seremos de una sola familia y de una sola mente. Estos son los últimos asuntos que tenemos que explicarles. En cuanto al resto, una vez que comience la ascensión, todo lo demás caerá en su lugar. Está usted despedido. Las palabras de Lucius eran mucho más contundentes que las de Astrid, y a menudo hablaba como un sargento estricto. Sus palabras ya estaban lo suficientemente entrelazadas con sus intenciones como para no necesitar aclarar nada más. Era obvio que la familia Grimblade quería que eligieran la segunda opción. Silas yacía en la cama, mirando al techo. Inconscientemente miró su teléfono, revisando la cadena de llamadas perdidas y correos electrónicos sin abrir que normalmente lo habrían llenado hasta el borde de ansiedad. Pero en este momento, estaba tranquilo. A pesar de que había mentido a sus padres, a su hermana pequeña, incluso si sabía que la muerte probablemente lo esperaba al otro lado, estaba tranquilo. Por primera vez en su vida, iba a tomar la decisión estúpida e ilógica. No tenía experiencia en combate, ni as ocultos, nada más que el frágil cerebro que se apretujaba en su cráneo. Por alguna razón, su abuelo sabía que tomaría esta decisión, y probablemente era el único. Su padre y su madre estaban tan seguros de que elegiría la lógica en lugar de la audacia de la juventud que ni siquiera se habían molestado en tener más que una conversación casual con él al respecto. Curiosamente, su hermana pequeña estaba más cerca de su abuelo en este aspecto, y tuvo que asegurarle muchas veces que definitivamente no iría. Pero él iría. Tenía que hacerlo. No tenía ningún complejo de salvador, ni aborrecía la idea de ser gobernado por otra persona tan mal. Después de años en la academia, se había acostumbrado a seguir reglas, incluso cuando eran ridículas. Tenía la disciplina de un soldado. No. La verdadera razón por la que iba era simplemente porque quería, porque la idea lo llenaba de emoción y bombeaba su sangre fría con el calor que debería tener un joven de su edad. Garrapata. Garrapata. El reloj de la pared pareció ralentizarse antes de que una luz azul cegadora se precipitara sobre toda la Tierra. Si uno observara el cambio desde la Luna, parecería como si un rayo láser hubiera chocado repentinamente con ellos, envolviendo todo su mundo. Y entonces las palabras aparecieron en su mente una vez más. Al experimentarlo por segunda vez, se sintió tan surrealista. Definitivamente estaba solo en su cabeza y, sin embargo, con los ojos abiertos, se sentía como si hubiera sido incrustado en la realidad. ¿Invocar iniciando la ascensión? Invocado, si las espadas siniestro. ¿Entrar en la ascensión de prueba? Sí, no. El labio de Sila se curvó. Lo hicieron sonar tan bien. Por lo general, se suponía que una prueba era la versión más fácil, aquella en la que estarían puestas las ruedas de entrenamiento. Pero esto fue exactamente lo contrario.
En la ascensión de prueba, el mundo sería despojado de todas las comodidades básicas, similar a la Tierra mucho antes de la actualidad. Después de que esta ascensión de prueba concluyera, se agregarían muchas cosas útiles, como las ciudades del sistema, donde las cosas podrían comprarse e intercambiarse convenientemente. Todas estas eran diferencias inculcadas en su cabeza por los Grimblades, probablemente para asegurarse de que no tomaría la decisión que estaba a punto de tomar. Silas sonrió. Incluso si muero, estoy seguro de que primero veré algo interesante. Sí. Silas desapareció, pero la Tierra permaneció congelada en el tiempo, un estado en el que permanecería hasta que se completara la ascensión de prueba. Capítulo 8. Pantalla de estadísticas. Silas apareció en un mundo de blancos. No entró en pánico, ya que sabía exactamente lo que era este espacio. Aunque el Training Ascension no tenía ruedas de entrenamiento, tampoco te lanzaba como cebo para los tiburones. Sabía que su elección era estúpida, pero tampoco le dieron una patada en la cabeza. Si esta oportunidad no existiera, independientemente de lo emocionado que estuviera por la perspectiva, no habría venido. Una pantalla brilló ante él. Nombre, Silas Grimblade. Especie, humano, F. Afiliación, linaje Grimblade. Clase, vacío. Nivel, 0. Títulos. Físicos, 7. Fuerza, 5. Constitución, 5. Destreza, 10. Velocidad, 8. Mental, 6. Inteligencia, 5. Sabiduría, 10. Carisma, 2. Voluntad, 10. Suerte, 1. Habilidades. Comprensiones. Estado del gen, rígido. Genes fragmentados, linaje de Grimblade, F. Genes comunes. Genes de bronce. Genes de plata. Genes de oro. Genes legendarios. Talentos genéticos, aura de espada, mutado, debilitado, guión. Silas analizó cada línea de esta pantalla. Este sería el único lugar en el que podría hacer esto con calma. Sería la última oportunidad que tendría por un tiempo. Gran parte de la información que utilizó para analizar sus estadísticas provino directamente de su abuelo, ya que los Grimblades pasaron principalmente tiempo enseñándoles lo peligroso que era el mundo del otro lado. Por un lado, las estadísticas de este reino de ascensión no eran una métrica objetiva de fuerza, sino más bien estadísticas relativas. 10 representaba el pináculo de la humanidad y 1 representaba el fondo del barril. Esencialmente, cualquier estadística en la que si las tuviera un 10 lo colocaba en el percentil 99. En promedio, caería alrededor de 10 puntos porcentuales por cada pérdida de 1. Esto se convertiría en el nuevo estándar durante la duración de la prueba y también en una escala para ayudarte a comprender cuánto más poderosas eran las criaturas circundantes. Sin embargo, hubo algunas excepciones, siendo la inteligencia, el carisma, la voluntad y la suerte los principales culpables. Según su abuelo, estas eran las únicas estadísticas objetivas. La inteligencia no se refería a la definición normal de la palabra, sino que se refería a la capacidad de uno para permitir el flujo de una energía especial que su abuelo llamaba éter. Esta habilidad fue decidida principalmente por tu raza y tus genes. La raza humana estaba a mitad de camino en este sentido, y el gen del linaje Grimblade no ayudó. Bueno, técnicamente, el linaje Grimblade ayudó. El problema era que no era lo suficientemente fuerte como para aumentar la estadística, especialmente no la versión debilitada de Silas. Después de todo, estaba a 2 generaciones de distancia de la línea de sangre más pura de Grimblade. El carisma era similar y se basaba en la raza y los genes. No era una cuestión de miradas o de palabras dulces, sino más bien de que también uno podía imponer su voluntad a otra parte. Al parecer, Silas tenía una gran voluntad, pero no podía ejercerla sobre los demás, al menos no con gran eficacia. No tenía los métodos para hacerlo. Will fue la primera de estas estadísticas en la que Silas había pensado, que realmente significaba lo que decía. Se refería a la tenacidad y fortaleza mental de una persona.
Por el momento, Silas no estaba seguro de por qué era necesario incluir la estadística. No parecía tan pertinente como las otras estadísticas. Pero estaba seguro de que con el tiempo lo descubriría. Por último, llegó la suerte. Era la única estadística que comenzaba en 1, sin importar quién fueras, de qué raza vinieras o qué genes tuvieras. Sin embargo, también era la estadística más difícil y más importante de mejorar. Silas continuó revisando la lista. Las estadísticas físicas eran sencillas, con fuerza significando fuerza, constitución refiriéndose a la durabilidad, destreza a la flexibilidad y velocidad a la velocidad. La última de las estadísticas mentales, la sabiduría, era la que se centraba en su coeficiente intelectual, su flexibilidad mental, su capacidad para aprender cosas nuevas y adaptarse, así como su inteligencia emocional. En realidad, solo había otras dos cosas de interés en la pantalla, la primera era su afiliación y la segunda era su talento genético. El hecho de que su afiliación ya dijera Laneige Gremblade era algo de lo que su abuelo le había advertido. Normalmente, por defecto, debería estar no afiliado. El hecho de que tuviera una afiliación significaba que el jefe de una afiliación podía controlar su estado y el de su estado. La buena noticia era que esto no se podía hacer antes del establecimiento de una ciudad, y tendría tiempo para deshacerse de esta afiliación, aunque no sin precio. Abandonar tu afiliación activaría una línea oculta en la pantalla de estadísticas que le pondría las cosas muy difíciles. Su abuelo no había tenido más información que esta, pero le habían advertido al respecto. A continuación, estaba su Gene Talent. Como era de esperar, estaba mutado y debilitado. La línea discontinua estaba allí porque ni siquiera era lo suficientemente buena como para ser de grado F. En cuanto a lo que estaba más allá del grado F, Silas no tenía información al respecto. Aparte de eso, su abuelo también le había advertido sobre esto. Magnus tuvo un hijo con alguien que su padre no aprobaba. Y luego, el padre de Silas tuvo un hijo con su madre, que presumiblemente también era alguien a quien los Grimblades no aprobarían. Podría considerarse un pequeño milagro que Silas tuviera incluso una parte de este talento genético. Silas colocó estas cosas en el fondo de su mente y luego miró hacia los tres objetos flotantes frente a él, la verdadera razón por la que estaba en este mundo blanco. Él ya sabía lo que eran. Una era la opción de elegir un arma de su elección, la segunda era una opción relacionada con sus genes, y la última era la opción de una estela de ciudad común. Sin dudarlo, Silas eligió la segunda de las tres opciones y sintió que algo se hundía en su cuerpo. Esta opción no era para un nuevo talento genético ni siquiera para una mejora genética. Más bien, cambiaría su estado genético. Según su abuelo, este sería el método más fácil de cambiar su estado genético. Nunca volvería a haber algo tan bueno obtenido tan casualmente. El estado genético representaba la capacidad de una persona para aceptar nuevos genes en el cuerpo. Cuanto más débil era el estado, más difícil era absorber los genes y mutar los existentes. Rígido, inflexible, quebradizo, suave, flexible, maleable, caótico y finalmente libre. Estos eran los estados genéticos disponibles. En Rigid, era imposible para ti cambiar algo de tus genes, sin importar cuántas oportunidades tuvieras. En Free, tu cuerpo era prácticamente como arcilla en tus manos, listo para cambiar y ser moldeado a tus deseos. Este potenciador del estado genético le permitiría tener un estado genético suave durante un periodo de una semana antes de desaparecer. En ese estado, cualquier gen que absorbiera tendría un 50% de posibilidades de tener éxito. Ahora era cuestión de saber si lograría hacerse con alguno. Capítulo 9. Un acosador paciente. Silas sintió que su visión se nublaba una vez más, y pronto el mundo tomó forma a su alrededor. Era un bosque, denso y húmedo. La vegetación crecida era omnipresente, y el sol tenía dificultades para penetrar en el suelo desde los cielos altos. Silas lo asimiló con no poca satisfacción. Si hubiera aparecido en un área sin cobertura, sus probabilidades de morir serían mucho mayores. Se miró a sí mismo y descubrió que llevaba puesto un conjunto barato de ropa marrón claro, hecha de un algodón fino. Había una clara falta de zapatos en sus pies, lo que hacía que la tierra húmeda fuera particularmente irritante para su psique,
y no estaba adornado con nada más especial. Según su abuelo, el punto de desove no debería tener ningún depredador significativo en un radio de 1 kilómetro más o menos. Por supuesto, en el momento en que aterrizaras, estos depredadores ya no estarían restringidos por tales reglas. Por lo tanto, la precaución era el nombre del juego. Arma. Esto fue lo primero a lo que se dirigió la mente de Silas. Su abuelo no le había dicho cuál de las 3 opciones elegir. Fue solo después de mucha deliberación que tomó la decisión que tenía. Era el más arriesgado, pero también el que tenía mayor potencial de crecimiento. Si hubiera elegido la estela de la ciudad, se le habrían dado guerreros libres para luchar en su nombre. El beneficio de un arma también era obvio. Podría decirse que esta era la única opción que realmente no le daba ningún método para protegerse. Silas comenzó a moverse, haciéndose una idea del terreno. Tuvo que aprovechar este buffer para tratar de ver si podía encontrar algún punto de referencia utilizable. Agua, refugio, un fuerte natural potencialmente, todas estas eran cosas en su mente mientras continuaba moviéndose. Además, sin embargo, también estaba prestando atención a los posibles marcadores que denotaban territorio. Marcas de garras, huellas, estiércol, cualquier cosa de la que pudiera tomar nota. En el camino, Silas recogió 2 piedras. Flexionó los brazos y los golpeó con su mayor fuerza, ignorando el dolor en su muñeca hasta que se rompieron en pedazos. Los dejó caer al suelo y eligió el que cabía bien en la palma de su mano y tenía un borde decente. Tuvo suerte de que no hubiera bestias alrededor y de que esta selva tropical fuera un excelente silenciador del ruido, o de lo contrario probablemente no se atrevería a hacerlo. Agua corriente. Los oídos de Silas lo recogieron y miró en esa dirección. Se agachó y se inclinó sobre un espeso arbusto para echar un vistazo al claro. Había recorrido unos 200 metros. No había criaturas a la vista, al menos no de inmediato. Unos segundos más tarde, Silas sintió que los latidos de su corazón se ralentizaban cuando un gran alce apareció a la vista. Ese alce mide al menos 2 metros de altura. Debería ser una especie extinta. La mente supera al objetivo. Análisis exitoso. Alce irlandés, F. Nivel, 0. Físico, 14. Mental, 0. Voluntad, 3. Silas era un bioquímico con un doctorado, pero no estaba bien informado sobre todas las especies extintas que habían vivido. Lo que sí sabía era que los alces no venían con cuerpos tan grandes y astas tan grandes. Aún así, esto era algo que había esperado. Según su abuelo, la ascensión de prueba no engendraría criaturas de otros mundos, sino más bien criaturas agrupadas de la Tierra misma, extintas o no. Teniendo en cuenta que había un gran número de especies que se habían extinguido en comparación con las que todavía estaban vivas ahora, casi todas las criaturas que Silas conoció deberían estar entre el primer número. Una mente de 0. Silas permaneció oculto y continuó observando. El cuerpo de agua frente a él era un lago de unos 30 metros de diámetro. Había un arroyo que se conectaba a él, expandiéndose en un río que atravesaba el bosque, pero este debería ser el cuerpo principal de agua que estas criaturas usaban para hidratarse. Silas tomó nota mentalmente de ello e hizo un movimiento para seguir al alce mientras terminaba. Un mental de 0 significaba que el alce no debería poder usar éter. A medida que continuaran a través de la ascensión de prueba, esto cambiaría y estas criaturas se volverían más peligrosas. Como era de esperar, su físico estaba muy por delante del de Silas. Doble, de hecho. Las estadísticas se escalaron a niveles humanos, por lo que era fácil saber cuánto más poderosa era incluso una criatura no mejorada en comparación con el humano promedio. Silas fue paciente. A pesar de que el inminente plazo de una semana prácticamente estaba corriendo sobre su cabeza, sabía que ser imprudente simplemente haría que lo mataran. Siguió un largo camino detrás del alce y a menudo no podía verlo en su línea de visión. En cambio, se centró en las huellas de sus pezuñas, manteniendo la precaución como su prioridad número 1. Los alces eran criaturas que él entendía vagamente. Dado que este era un macho, probablemente dormiría solo.
Todo lo que tenía que hacer era esperar la oportunidad y esperar que otra criatura no interfiriera con él. Afortunadamente, parecía que este alce tenía un fuerte dominio sobre el área inmediata. Deambulaba de un lado a otro, comiendo vegetación aquí y allá, marcando su territorio con su estiércol de vez en cuando, y por todas partes se afirmaba a sí mismo. Silas debería haberse aburrido hasta la muerte. Habiendo nacido y crecido en un mundo de teléfonos inteligentes y redes sociales, seguir a una criatura sin cognición lo suficientemente fuerte como para que incluso este sistema se registre debería haber sido agotador. Aún así, en un lugar donde holgazanear incluso una vez podría costarle la vida, de alguna manera se las arregló para mantenerse completamente concentrado. No solo seguía al alce mientras se movía, sino que mantenía una vigilancia constante de su entorno, incluso evitando cuidadosamente a cualquier criatura lo suficientemente mala como para aparecer lo suficientemente cerca del alce. Las horas pasaban y su paciencia nunca flaqueaba, incluso cuando el sol comenzaba a ponerse y la oscuridad descendía. Título desbloqueado. Título: un acosador paciente. Has demostrado una voluntad y una tenacidad asombrosas. Más una voluntad. Más una destreza. Más 10% de éxito en la absorción de genes relacionados. Capítulo 10. No hay lugar para el error. Nombre: Salas Kremlin. Especie: humano, F. Físico: 7. Fuerza: 5. Constitución: 5. Destreza: 11. Velocidad: 8. Mental: 6. Inteligencia: 5. Sabiduría: 10. Carisma: 2. Voluntad: 11. Suerte: 1. Los ojos de Silas se entrecerraron cuando vio la notificación que alertaba su mente. Sintió que sería un poco peligroso si esto sucedía en una situación en la que necesitaba hiperconcentración, pero solo podía arreglárselas por ahora. El sistema de títulos era otra cosa de la que su abuelo le había hablado. En general, la rareza de un título podría decidirse por el tipo de impulsos que daba. El hecho de que éste pudiera incluso aumentar las probabilidades de absorber genes, incluso si solo se trataba de genes de un tipo específico, significaba que estaba en el lado más raro. Curiosamente, los títulos que daban impulsos a las estadísticas ocultas como la destreza en lugar de las estadísticas generales como física o mental estaban en el lado más común de las cosas. El hecho de que este título marcara ambas casillas le dijo a Silas que tendría que sopesar varias cosas en el futuro. Le resultaba extraño que los títulos no vinieran con calificaciones como todo lo demás, pero se lo tomó con calma. Después de todo, tenía otras cosas en las que concentrarse en este momento. Cayó la noche, pero al anochecer, el alce ya había encontrado una región para dormir. Esto es extraño. Silas pensó para sí mismo. El patrón de sueño era demasiado humano. La mayoría de los animales no caían en un patrón de sueño normal similar al de los humanos. Silas no estaba seguro del patrón exacto de sueño de los alces, pero pensó que el hecho de que fuera a descansar a esa hora era peculiar. Incluso después de que el alce se hubiera dormido, Silas siguió esperando. Después de un cuarto de hora, notó algo interesante. Una energía descendió de los cielos y coincidió con el ritmo constante de la respiración del alce. Éter, concluyó Silas mientras sumaba 2 y 2. Este alce no estaba conspirando contra él, su inteligencia era la de un animal normal. Era imposible que lo atrajera a una trampa. Más bien, parecía que este sistema podría haber forzado a estas bestias a realizar rutinas inusuales para que pudieran evolucionar con el tiempo mientras dormían. De esta manera, cada día, se harían más fuertes. Ahora o nunca. Silas nunca dudó cuando tomó una decisión, especialmente no una con tanto en juego. El alce había hecho todo el trabajo pesado por él. Esta región era lo más aislado que se podía conseguir en este denso bosque. Si esperaba a que el alce evolucionara primero, no sabía si su plan funcionaría. En las profundidades de la noche, era casi imposible ver. El sol apenas podía penetrar el espeso follaje durante el día, y mucho menos la luna ahora. Sin embargo, la suave lluvia de éter, aunque sutil, fue suficiente para que Silas supiera a dónde iba.
Eso, y el hecho de que también había explorado cuidadosamente esta región durante el día, lo preparó para esta eventualidad. Entró en acción y apareció detrás del alce. Supuso que, incluso si hacía algo de ruido, la probabilidad de que el alce despertara a mitad de la evolución era casi nula. Aún así, se mantuvo tan sigiloso como pudo, corriendo desde la espalda de la criatura dormida. En ese momento, algo dentro de él se movió. Era algo que había probado sigilosamente durante todo el día, su talento genético Blade Aura. La piedra que sostenía en su mano adquirió una sutil punzada de algo especial cuando saltó sobre el lomo del alce y se balanceó hacia su cráneo al mismo tiempo. El sonido de un hueso astillándose resonó. La destreza era una estadística que decidía no solo la flexibilidad de uno, sino también la eficacia con la que uno podía usar su fuerza y velocidad. Las astas del alce eran grandes y proporcionaban una gran cobertura, sin embargo, incluso mientras se balanceaba con todas sus fuerzas, la piedra de Silas logró encontrar un camino a través de la más mínima brecha, derribándola con una gran fuerza. El pulso del dolor despertó al alce. Resonó un grito que sonó como una mezcla entre el mugido de una vaca y el rugido de una ballena. Silas frunció el ceño. Su plan era acabar con él de un solo golpe. Su aura de espada podría ser más débil de lo que debería ser la de un Grimblade de sangre verdadera, y su arma podría no considerarse un arma en absoluto, pero debería haber sido suficiente. El éter. Esta era la única conclusión que tenía sentido. A pesar de que la evolución era incompleta, ya había tenido un efecto exagerado. Silas ató fuertemente sus muslos al lomo del alce y se aferró a una de sus astas ramificadas con la mano libre. Usando este último como palanca, elevó su hacha de mano al cielo y la derribó de nuevo. En ese momento, sintió una calma sin precedentes. Incluso cuando pensó en tener que matar a un animal vivo con un arma tan tosca como un hacha de mano, no se inmutó. Simplemente sintió que era una necesidad. No había necesidad de cuestionarlo. El alce se precipitó, con sus ganas de sobrevivir ardiendo intensamente, y sin embargo estaba demasiado desorientado y tonto para comprender dónde estaba el peligro. Su cuerpo se encendió con una energía desconocida, y todo lo que sabía era que había dolor proveniente de su cabeza. Bajó la cornamenta, casi arrojando a Silas de su espalda por completo mientras corría de cabeza hacia un árbol. Falló. Los dos primeros golpes de Silas fueron suficientes para que ya no pudiera controlar su cuerpo correctamente y corrió junto al árbol, su conjunto derecho de astas se cortó en la corteza y provocó que su cuello se rasgara hacia un lado. En este momento, Silas notó varias cosas. Por un lado, el cuerpo del alce ya era mucho más fuerte de lo que debería ser. Su velocidad y aceleración eran mayores de lo que había observado antes, pero su durabilidad no se había puesto al día. La violenta fuerza de sus astas, al quedar atrapadas en el árbol, rompió un gran segmento del mismo y empeoró sus heridas. Sin embargo, también puso a Silas en peligro. Sus patas estaban atadas alrededor del cuello del alce. Si se afeitaba de cerca con otro árbol, no había duda de que perdería una de sus piernas o tal vez las dos a esta velocidad. A pesar de lo rápido que su mente se movía, Silas sabía que ahora no podía saltar. Definitivamente, el alce estaba en su agonía, pero con el éter como variable, ¿quién sabía hasta dónde podría correr? ¿A cuántos animales alertaría? Y lo que es más importante, ¿no perdería el derecho a beneficiarse de su cadáver si desapareciera en la distancia? Había perdido un día entero esperando esta oportunidad. Solo tenía 7 de ellos antes de que su estado de genes blando se desvaneciera. No había margen para el error. Volvió a levantar la mano mientras otro árbol se acercaba rápidamente, pero esta vez se olvidó de todo. Solo tenía la espada en la mano y la mancha roja en el cráneo del alce. En la noche, su par de ojos verdes brillaban como gemas. Y entonces su hacha descendió.